Buen día, hermanos. Hoy vamos a meditar el inicio del capítulo número 3 del Evangelio escrito por San Marcos. Nos habla de una relación tensa entre los fariseos que estaban siempre atentos a lo que Cristo enseñaba, a lo que Cristo hacía, con la mala intención de acusarlo. Ahora se trata de una curación que ellos consideraban ilícita, ilegítima, pecaminosa porque se hacía en sábado. Efectivamente, hermanos, hay personas todavía en este tiempo que dicen creer en Dios, que se confiesan incluso partidarias de la religión católica, pero que su vida no es conforme a las ordenanzas de Cristo, sino conforme a sus propios criterios. Es decir, ellos ponen las leyes, ellos ponen las normas, ellos dicen lo que van a hacer y lo que no están dispuestos a hacer ahora ni en el futuro. Escuchemos detenidamente este Evangelio. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo, como cada sábado, iba a la sinagoga. Nuevamente está en la sinagoga y otra vez está ahí una persona necesitada de una sanación, de una curación. Se trataba de un hombre tullido de una mano. Y Cristo observó que estaban ahí los fariseos sumamente atentos a ver qué hacía. Entonces, conociendo su actitud, sus pensamientos, le dice al de la mano tullida: ponte ahí en medio. Él se puso en medio de la asamblea y delante de todos les pregunta a estos fariseos hipócritas: ¿está o no está permitido curar en sábado? ¿Está permitido salvar una vida o hay que dejar morir a la persona? Como vemos, hermanos, la pregunta era difícil porque estaban cerrados. Se quedaron callados en señal de desaprobación. Y San Marcos, hermanos, indica estos verbos: Jesús mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, porque no querían sentir compasión y misericordia por alguien que sufría. Les interesaba más la observancia a secas, literal, de la ley, y no la compasión y la misericordia tan enseñada a lo largo del Antiguo Testamento, en particular por los profetas, mirándolos con ira y con tristeza. Hermanos, estas palabras a mí me suenan duras y yo los invito a reflexionar en alguna circunstancia de nuestra vida. ¿Consideramos que también Cristo a nosotros nos ha mirado con ira y con tristeza? ¿Por la dureza de nuestro corazón? ¿Por ciertas actitudes que son completamente contrarias
a la compasión, a la misericordia, a la caridad con los demás? Quiera el Señor nunca enojarse a ese grado de mirarnos con ira, con coraje, con decepción de nosotros. Los miró pues con ira y con tristeza, porque de plano no querían entender. Y entonces, como sus acciones de Dios que es no van a depender de qué opinan los demás, qué dice la mayoría, lo que quiere es que entiendan que lo que hace es por la misericordia que caracteriza a Dios. Por eso dice a este hombre, extiende tu mano. Y su mano, hermanos, quedó completamente sana, fuerte, robustecida por el poder de Dios manifestado en Cristo nuestro Señor. Y estos personajes, que según eran los más religiosos, que según eran los que enseñaban la palabra de Dios a los demás, se salen de la sinagoga y llaman a los partidarios de Herodes. ¿Quiénes eran estos partidarios de Herodes? Pues ya sabemos, hermanos, que el Imperio Romano tenía gente que vigilaba a personas sospechosas. El rey Herodes también había puesto a Cristo unos vigilantes para que lo mantuvieran al tanto de qué enseñaba, qué hacía, qué reacción había en el pueblo y si su reino, como lo indicaba, no corría riesgo o peligro. Entonces los fariseos se llevan afuera a los partidarios de Herodes o a los enviados de Herodes para vigilar a Cristo, para insistirles que convenía definitivamente darle muerte a ese tal Jesús. Seguramente les argumentaban a estos visores de Herodes que era un peligro para el reino de Herodes, que era un peligro para el imperio, que no convenía dejarlo crecer. En realidad, estos fariseos también sentían envidia porque la doctrina de Cristo era corroborada con los milagros, porque los milagros corroboraban la doctrina y viceversa. Sentían envidia porque Él sí enseñaba con autoridad legítima y no como ellos, que se la pasaban repitiendo lo que otros habían dicho, lo que otros habían enseñado. Y como el mal estaba en su corazón, pues la gente que no es tonta no les creía lo que enseñaban. Qué lamentable que justo en el día del Señor, justo en el sábado, día dedicado al culto divino y que tanto ellos defendían, justamente estén tramando un asesinato. ¿Cómo es posible que estos disque santos, disque cumplidores de la palabra de Dios, estén concibiendo en pleno día dedicado al Señor, en plena sinagoga, el asesinato de una persona? Que por cierto, como bien sabemos, no es cualquier persona, sino el mismo Hijo de Dios. Como escuchamos en el relato del Evangelio de la conclusión del capítulo 2 anterior al que acabamos de escuchar, Cristo les insiste, recuerden que el sábado se hizo para el hombre y no al revés, el hombre no fue hecho para el sábado. Delante de Dios son las personas más importantes que un día cualquiera de la semana. Y además, añade Cristo, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Pero ellos no querían entender, porque no tenían fe absoluta en Cristo, porque no querían reconocer en ese Jesús al enviado, al Mesías prometido por Dios a través de los profetas a lo largo de los siglos. La fe en Cristo, queridos hermanos, es fundamental, porque si nuestra fe nos falla en su persona,
toda su enseñanza y todos sus hechos no nos van a decir nada. Que Dios nos aumente la fe, la esperanza y la caridad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Compartan el video, queridos hermanos, por favor. Feliz y bendecido día.